Buenas noches a todos. Comenzamos con la rueda de prensa postpartido con David Eudal, que realizará una valoración del encuentro y luego responde a vuestras preguntas, cuando quieras, David. Hola, buenas noches. Bueno, la valoración podemos hacerla de dos maneras. O miramos la estadística y buscamos excusas, o nos fijamos en lo que hemos hecho nosotros hoy, ¿no? Y creo que no hemos empezado el partido como un partido de este nivel se merecía. Hemos afrontado el primer cuarto con muchísima menos intensidad que el rival. Obradoiro nos ha puesto las cosas muy difíciles desde el principio y no hemos sabido reaccionar. Hemos ido a remolque casi todo el partido, pero sobre todo el primer cuarto. En el segundo hemos estado un poquito mejor, en el tercero sí que hemos sido nosotros mismos, pero el tanto remar al final no nos ha servido para hacer un buen último cuarto, donde ellos han vuelto a ser superiores a nosotros a nivel físico, a nivel táctico, a nivel individual, a nivel colectivo. Y eso pues, nos ha hecho llegar al final prácticamente sin opciones, aunque hemos tenido algún tiro que nos podía haber acercado. Pero bueno, básicamente tenemos que aprender de esto y saber que todos los partidos se tienen que jugar los 40 minutos con muchísima intensidad y hoy no lo hemos conseguido. ¿Preguntas? Sí. Com a això, s'ha parlat una mica, que portem durant bona part de la temporada que l'equip li costa ser consistent. Té moments molt bons, però també en té de molts dolents. Sí, jo crec que les últimes setmanes ho havíem ajustat una miqueta i havíem sigut més sòlids durant més temps, però és veritat que avui hem tornat a tenir alts i baixos i en els moments dolents doncs, hem estat molt malament. També suposo que també és mèrit d'ells que han fet un bon partit en certs moments del partit, però és veritat que hem d'intentar recuperar aquesta solidesa el màxim de temps possible i avui hem tingut molt mal primer quart i un mal mig últim quart com a mínim i hem d'intentar doncs, ser més sòlids i més consistents, com dius. Deies que es podria mirar l'estadística i posar excuses o valorar que fue el primer quart per la diferència entre els tirs lliures. Bueno, hi ha una diferència gran, és la que ha sigut, suposo que si hi és perquè les faltes que ens han xiulat existien i hi ha hagut aquesta gran diferència. No ens ficarem ara a debatre si han sigut o no han sigut. Nosaltres ens hem de fixar en la nostra feina i intentar fer-ho millor al proper partit, perquè avui segur que no hem donat la nostra millor versió. Mirant més allà del termini, l'últim partit de Lliga abans de la temporada, si el campionat del març, crec que és una mica, crec que estan dues victòries per sobre del Granada del Cel, és una mica com era la situació de l'equip abans d'aquesta tornada. Bueno, jo crec que hem guanyat 2 dels 3 partits de Lliga que teníem i la veritat és que no estava clar que els poguéssim guanyar. Llavors, fent un balanç general, crec que amb les poques setmanes de treball que hem tingut i els partits i el nivell dels partits que hem tingut i de rivals, a més jugant 2 partits a fora de casa, doncs crec que el balanç no és negatiu en cap cas, jo crec que és positiu. Crec que estem plantant unes bones bases per treballar bé a partir d'ara i aprofitar la finestra doncs, per recuperar jugadors, per entrenar més dies dels que hem pogut entrenar ara, que bàsicament només hem pogut preparar partits. I jo crec que l'equip està bé. Avui és veritat que l'Obradoiro ha sigut superior a nosaltres, a casa seva és molt difícil guanyar, però nosaltres crec que estem en una bona línia, treballarem, seguirem afrontant els partits per intentar competir-los i guanyar el màxim possible i en això estem. ¿Preguntas por parte de alguien más? No, finalizamos rueda de prensa.
Continuamos con el postpartido de Moncho Fernández, que realizará una valoración del encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Buenas noches. Bueno, pues en líneas generales yo creo que hemos ganado el partido porque hemos mantenido el buen nivel defensivo que habíamos mostrado en partidos anteriores, que no nos ha servido para ganar, pero yo creo que en este partido hemos estado muy bien en ese aspecto, muy bien contra un equipo súper físico, de mucho 1 contra 1, muy rápido en las transiciones. El lunar, después de un gran inicio, fueron las pérdidas que provocaron que ellos, como habíamos hablado en la previa, hubieran vuelto con esas acciones que convierten inmediatamente en canasta. Creo que ese ha sido nuestro lunar, las pérdidas en momentos determinados, pero sí, cuando la cosa se puso más difícil, creo que, como fue el último cuarto, creo que tuvimos la entereza de nuevo de sacar lo mejor de nosotros en el aspecto defensivo y desde ahí bueno, recuperar y ampliar la ventaja hasta la victoria final. Fue un partido muy difícil, muy trabajado, sabíamos que iba a ser así, porque ellos son muy exigentes, un equipo muy físico, pero estoy muy contento porque creo que esa línea de trabajo, de lucha, de pelea, la hemos sabido mantener y creo que ha sido básica para obtener la victoria. ¿Preguntas? Una victoria que se ha logrado sin recuperar una de las facetas que estabas pidiendo, ¿no? Que era la de la puntería, porque en el rugby tampoco ha sido una buena noche, ¿no? ¿Se pueden hacer otras cosas bien aparte para ganar? Sí, en el tiro de tres no hemos estado acertados, hemos vuelto a tirar muchos tiros de ventaja, pero bueno, hemos tenido también aciertos momentos muy importantes, ¿no? Y estos 5 de 22 que hacemos han sido básicos, ¿no? Es cierto que contra esto no podemos hacer, estoy convencido de que acabaremos metiendo. Lo importante es que sean tiros bien seleccionados y trabajados, y la defensa de Andorra, como pudisteis ver, pues cada vez que jugamos pick and roll colapsaba muchísimo, se cerraban todos, por ejemplo, o cada vez que jugamos balón interior doblaban la defensa a Virutis con 2 y hasta 3 jugadores, eso te obliga a sacar el balón fuera y bueno, pues si no las metes, pues repito, lo importante es que acabarán entrando, estoy convencido porque calidad tienen los jugadores. Y cuando eso ocurre y no metes, pues tienes que ser capaz de encontrar en otro lado. Y repito, creo que la defensa volvió a ser básica porque desde nuestra defensa en el último cuarto fuimos capaces de recuperar, de correr. Entonces, aunque tengas un mal día en esas cosas que digo yo siempre que tienen que ver con el talento, hay que intentar no tenerlo en las cosas que no tienen que ver con el talento. Y creo que hoy ha sido el día más, bueno, el mejor ejemplo de eso. Hemos vuelto de nuevo a estar muy bien, como estuvimos el otro día en Barcelona, que decía que, bueno, pues quitando el resultado, no todo lo demás había estado muy bien, pues hoy vuelvo a estar muy contento y también por el resultado, claro. Sí, después de un primer cuarto muy fluido, de transiciones muy rápidas, con mucho acierto, ¿qué crees que en el segundo, bueno, también más sí. ¿Qué crees que pasó en el tercero? Pues Un desconecte. sí, yo creo que las pérdidas y hay varias acciones de malas lecturas y sobre todo las pérdidas porque hacen que ellos sean capaces de hacer lo que mejor hacen, que lo decía en la previa, no son el mejor equipo de la liga, el número 1, el top 1 en transformar pérdidas en puntos, ¿no? Porque son muchos jugadores capaces de conducir el balón, son muy rápidos en el despliegue y eso hizo que se recortara la defensa. Y relacionado con lo que tú dices, pues en el primer cuarto fuimos capaces de desarrollar nuestros juegos de rebote, pero cuando pierdes el balón y te anotan tienes que ir al juego de media pista porque sacas de fondo, ¿no? Y esto fue lo que ocurrió fundamentalmente en el tercer cuarto. Sí, bueno, es un partido duro, sobre todo, no hay más que ver las cosas personales y también una victoria muy importante, ¿no? Porque bueno, era un equipo que estaba ahí también abajo, que podían crear más dudas, pero bueno, también... Todas las victorias son importantísimas para nosotros, todas, cada partido, ¿no? Y con ese espíritu lo afrontamos, ¿no? Luego está claro que jugando en casa, el amparo de la gente, el apoyo de la gente en el momento más difícil, cuando ellos nos remontan y nos adelantan, pues también es un plus fundamental. Necesitamos al público muchísimo, ¿no? Y yo creo que con este camino de lucha, de pelea, pues
la gente se engancha al equipo. Y hoy, a lo mejor en cualquier otra pista, cuando te remontan 10 puntos, 11, y se te ponen por delante, pues se hace el silencio, o peor, pues en Sal y en Santiago aparecen los gritos de Obradoiro, los aplausos y tal, y esto a los jugadores les da mucha energía, ¿no? Es algo que comentaban ahora en el vestuario, ¿no? Que cuando las cosas se ponen difíciles, jugar en Sal, al amparo de la gente, pues es muy importante. La última por mi parte, ahora hay un impasse ahí bastante importante. También qué importante llegar con esa victoria, ¿no? Bueno, ahora tenemos partido el miércoles, como sabes, entonces para nosotros decíamos ayer, tenemos que descansar, recuperarnos y afrontar el miércoles el partido, y luego pues sí vendrá ese parón de la Copa del Rey y de las ventanas. Pero Daniel, precisamente, ¿te preocupa el tiempo que hay para recuperación? ¿El equipo está preparado para bueno, este próximo No, semana? no me preocupa. Lo único que me preocupa ahora mismo en ese aspecto es a ver qué ocurre con el dedo de Alex Suárez, que no tiene buena pinta, pero estoy convencido de que vamos a tener tiempo para recuperarnos, y siempre te digo lo mismo. Si nos preguntas a los entrenadores y a los jugadores, queremos jugar el miércoles, estamos deseando que llegue el miércoles, y el sábado, y otro miércoles, otro sábado. Nosotros lo que queremos es jugar, ¿no? Y en ese aspecto, pues, cero preocupado. Estoy convencido de que cuanto antes mejor, porque los jugadores tienen ganas de jugar, sobre todo en estos años y estas temporadas que nos están tocando vivir con tantos partidos aplazados, suspendidos, ventanas, copas, no sé qué, que me preocupa más estar ahora 15 días parado después que jugar el miércoles. ¿Más preguntas? Finalizamos la prensa.